Tema 10. Aplicaciones de las derivadas. Ya vimos en el tema anterior que una de las aplicaciones clave de las derivadas es para obtener la recta tangente y la recta normal. Pero además la derivada nos va a permitir conocer en mayor profundidad las características de las funciones. El primer concepto que hay que entender es el de crecimiento y decrecimiento de una función. Y para ello, la primera cuestión es que tenemos que tener claro que siempre los valores de x se desplazan de izquierda a derecha, se desplazan desde el menos infinito hacia el más infinito. Es decir, es como si viéramos que siguen este orden secuencial, van en este sentido, van en el sentido para allá. Entonces, siendo eso así, una función la consideramos creciente cuando en paralelo con el avance de los valores, de la x, los valores de la y también van incrementándose. Es decir, si nosotros analizáramos la altura de cualquier punto de la y, esta altura es mayor que, o el valor y es mayor que el del valor anterior. En resumen, una función es creciente si para valores de x que van en este sentido siempre, los valores de y van incrementándose en este sentido. Es decir, es una función de este tipo. Por el contrario, una función es decreciente cuando al recorrido normal de la x, que siempre va de izquierda a derecha, se corresponde un recorrido de la y que va decreciendo, es decir, va bajando. ¿Qué tipo de funciones tenemos de este tipo? Pues la manera más fácil de verlo es una función que haga, por ejemplo, así. Es decir, cada punto tiene un valor menor que el punto anterior, un valor de la y menor que el punto anterior. En este sentido hay que tener en cuenta que la función decreciente puede ser positiva, como en esta parte, o puede ser negativa. Hay valores negativos en esta parte y es decreciente, pero aquí hay valores positivos y también la función es decreciente. No tiene nada que ver que sea positiva con que sea decreciente. Igual, una función creciente puede ser así, en esta parte, y es negativa. Lo importante para saber diferenciar, no solo gráficamente, sino matemáticamente, cuando una función es creciente o decreciente, es que si tenemos un punto x sub 0, evidentemente con una y sub 0, la característica de una función creciente es que la tangente, aquí, o dicho de otra manera, o sea, la pendiente a la recta o la tangente a este ángulo es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque si recuerdas, en trigonometría las tangentes en este son positivas y aquí son negativas, siendo estos los ángulos. Es decir, las tangentes o las curvas cuya tangente tiene este sentido son positivas. ¿Qué ocurre cuando hay decrecimiento? Pues cuando hay decrecimiento lo que podemos ver es lo contrario, que si tenemos un punto x sub 0, la tangente en este punto es de este tipo. Es decir, el ángulo alfa es este, es un ángulo negativo. Y esto va en línea con lo que sabemos de este tipo de estas tangentes. Es decir, las líneas que son así son negativas. Por lo tanto, si nosotros queremos saber si una función es creciente o decreciente, lo que vamos a tener que hacer en un punto determinado, lo que vamos a tener que hacer es la primera derivada, vamos a ponerlo aquí, la primera derivada en ese punto. Si nos da mayor que 0,
la función es creciente. Es más, si nos da mayor que 0 y no da ni siquiera igual, no, es siempre mayor que 0, vamos a llamarle estrictamente creciente. Le diremos que es estrictamente creciente. Sin embargo, si al hacer la primera derivada nos da que es menor que 0, la función es decreciente. Y si ni siquiera es igual a 0, la vamos a llamar estrictamente, vamos a hacerlo en negro, estrictamente decreciente. Y la pregunta que puedes tener tú ahora es, ¿y qué ocurre si cuando hacemos la derivada, en el punto, lo que nos da es igual a 0? Ahora lo veremos. Cuando da igual a 0, veremos que la función en ese punto tiene un extremo. Eso lo veremos posteriormente. Es decir, que para analizar el crecimiento, decrecimiento y los extremos de una función, lo que vamos a tener que hacer es la primera derivada y analizar si es positiva, negativa o igual a 0. Complementando lo dicho antes, sabemos que una función es creciente si es de este tipo, sabemos que es decreciente si es de este tipo, es decir, en este caso es creciente si las pendientes en todos los puntos que tengamos aquí son positivas y aquí las pendientes o las derivadas son negativas. Entonces, lo que nos va a ocurrir es que va a haber un punto que va a estar aquí, por ejemplo en este caso, en el que su pendiente, esta pendiente es 0. Y en línea con lo que hemos dicho en el apartado anterior, para saber si en una función, por ejemplo en esta, o para saber dónde hay máximos y dónde hay mínimos, lo que vamos a ver es qué puntos, en qué puntos sus pendientes son 0. Estos serán los máximos relativos y estos son los mínimos relativos. Aquí seguramente habría otro máximo relativo. Es decir, vuelvo a lo mismo. Primera derivada, si es mayor que 0 es creciente, si es menor que 0 es decreciente y si es igual a 0 es un extremo, que puede ser un máximo o un mínimo. Ahora veremos cómo lo diferenciamos. Por ejemplo, si tenemos la función menos x al cuadrado y nos preguntan si en el punto menos 2 y en el punto 2 si es creciente o decreciente, ¿qué tendríamos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer siempre para analizar eso es la primera derivada. La primera derivada es menos 2x. Y ahora veremos qué ocurre con esa primera derivada en el punto menos 2 y qué ocurre en el punto 2. En el punto menos 2 nos va a quedar menos 2 por menos 2, 4. Y en el punto 2 nos va a quedar menos 2 por 2, menos 4. Como esto es mayor que 0, quiere decir que en el punto menos 2 la función es creciente. Es decir, su pendiente es de este tipo. Y en el punto 2 la función es negativa. Por lo tanto es decreciente, lo que quiere decir que su pendiente es de este tipo. Esta es negativa y esta es positiva. Pero en la mayor parte de los casos no nos van a preguntar si es creciente o decreciente en un punto concreto, sino que nos van a preguntar o nos van a pedir que la analicemos en todo su recorrido, en qué puntos es creciente o en qué tramos es creciente, decreciente o tiene extremos. Por lo tanto, si tenemos esta función, de la misma manera que nosotros sabíamos calcular el signo de esta función, es decir, veíamos cuando era positiva, cuando era negativa, acuérdate que era haciendo las raíces, es decir, haciendo y igual a 0, y veíamos cuando en esa región era positiva o negativa. Para saber el crecimiento, decrecimiento y los extremos, con lo que vamos a trabajar es exactamente igual, pero con la función derivada. Es decir,
vamos a trabajar con esta función. Y con esta función vamos a estudiar cuando es positiva, que será creciente, cuando es negativa, que será decreciente. Esta, aunque estamos operando con esta, las respuestas se refieren a esta, y cuando va a tener extremos. Entonces, para eso vamos a obtener también las raíces de esta función. Haremos la y' igual a 0, lo que nos va a determinar un primer valor que va a ser el 0, y un segundo valor, porque esto, dicho de otra manera, es que y' sacando factor común es 3x menos 12, ¿vale? Por lo tanto vamos a tener dos raíces, la 0 y la otra raíz que vamos a tener es la 4. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que si tenemos todo el recorrido desde menos infinito hasta más infinito, hay dos puntos, el punto 0 y el punto 4, en los que va a haber un cambio de positivo a negativo de la derivada, de la función derivada. Entonces aquí se van a poder producir dos regiones, igual que cuando lo hacíamos buscando el signo de la función, y lo único que nos queda es analizar un punto cualquiera de aquí en esta función, si es positiva, otro punto de aquí, si es positiva, perdón, si es negativa, que creo que va a ser así, negativa, y un punto de aquí que va a ser positiva. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Pues eso lo que quiere decir es que la función desde menos infinito hasta el punto 0 es positiva. Desde el punto 0 hasta el punto 4 es negativa. Y desde el punto 4 esto es positiva. Es decir, en esta parte es creciente, aquí es creciente y aquí es decreciente. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué ocurre en estos dos puntos? En los puntos que son raíces. Pues en estos puntos, al ser la derivada en esos puntos igual a 0, lo que hay es un extremo, que puede ser un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Entonces, para saber los extremos de una función, la vamos a hacer igual a 0. Vamos a ver qué valores hacen esa función igual a 0 y sabemos que va a ser un máximo, que un máximo tiene esta forma. Si la segunda derivada, vamos a ponerlo así, tendremos que hacer la segunda derivada. Y si la segunda derivada es menor, ojo, es un máximo si es menor que 0, eso será un máximo. Si la segunda derivada es mayor que 0, lo que vamos a tener es un mínimo. Es decir, es un punto que la pendiente va a ser 0, pero la segunda derivada va a ser un máximo. Y si resulta que la segunda derivada también es 0, posiblemente tengamos un punto de inflexión. Y un punto de inflexión es una cosa tal y como esta. Es decir, es un punto en el que su pendiente hace un cambio de lo que ahora llamaremos concavidad. Aquí hay una concavidad negativa hasta este punto y aquí hay una concavidad positiva. Pero eso lo veremos ahora. Lo importante aquí es que para saber los extremos relativos hacemos la primera derivada igual a 0 y analizamos la segunda derivada. Si es negativa es un máximo y si es positiva es un mínimo. Y entramos con otro concepto que es el de concavidad. Lo primero que tendremos que saber es que una función se llama cóncava y asocia la opción de cóncava a cueva. Se dice que es cóncava mirando desde los positivos, es decir, mirando desde la parte positiva, desde el más infinito, cuando tiene esta forma, como una cueva. Y es cóncava desde los negativos, es decir, desde el menos infinito, mirando desde el menos infinito cuando tiene esta forma. Lo que tenemos que saber ahora matemáticamente es cuando es cóncava y cuando es
cóncava desde los positivos y cóncava de los negativos. Para eso, lo que vamos a tener que hacer, igual que hemos hecho con la primera derivada, lo vamos a hacer con la segunda derivada. Y es cóncava desde los positivos en aquellos puntos que la segunda derivada es mayor que 0. Y va a ser cóncava desde o hacia las negativas cuando la segunda derivada sea menor que 0. Por lo tanto, para saber si un punto o en qué tramos es cóncava desde las positivas o desde las negativas, lo que vamos a tener que hacer es la segunda derivada, que es lo que nos va a permitir analizar los casos de concavidad. Entonces vamos a tener que hacer la segunda derivada y ver si es positiva o ver si es negativa, exactamente igual que hemos hecho con la primera derivada respecto del crecimiento y decrecimiento. Y por terminar con este apartado, solo decir que un valor en x sub 0 hay un punto de inflexión cuando la primera derivada es igual a 0. Esto le ocurre igual al máximo y al mínimo. Pero al hacer la segunda derivada, en ese punto también nos da 0. Acuérdate que en el caso de máximo la segunda derivada era menor que 0 y en el caso de mínimo la segunda derivada era mayor que 0. Y para saber si es un punto de inflexión, al hacer la tercera derivada nos tiene que dar distinto a 0. Esta es la condición para que haya un punto de inflexión. Se tienen que dar estas tres circunstancias. Y entramos en la aplicación que yo creo que realmente es la fundamental de la derivada, que es el concepto de optimización. El concepto de optimización consiste en que si tenemos una función determinada, concreta, que sabemos cuánto vale, vamos a pensar esto es una función, pues la optimización consiste en saber, ¿no?, de esta función y igual a f de x, que la tenemos que tener concreta, tenemos que saber cuál es que nos preguntan en qué momentos hay unos máximos, es máximo o es mínimo. O sea, cuando te preguntan optimizar es preguntarte cuál es el momento en el que es un máximo o un mínimo. Por lo tanto, para optimizar lo que tendremos que hacer, que tenemos claro que un máximo se da cuando la pendiente es igual a 0, es decir, la primera derivada, igual que un mínimo. En este caso, a lo mejor tenemos dos mínimos, que son estos dos, y un máximo, que son los casos en los que las derivadas valen 0. Y ante ejercicios en los que te pregunten calcular tal que nos dé un máximo o que nos dé un mínimo, lo que tenemos que hacer a esa función, hacerle la derivada y ver qué puntos, en este caso sería este punto, es el que da un máximo, o ver qué puntos son los que dan mínimos. Estamos hablando de máximos y mínimos relativos, ojo, porque un máximo absoluto es una cosa que a lo mejor está aquí, pero máximo relativo es el que tiene por una parte es cóncava de los negativos y pasa a ser cóncava, pasa de ser creciente a ser decreciente, o al revés, la que pasa de ser decreciente a ser creciente. Para resolver estos ejercicios es clave que la función que nosotros definamos esté bien definida. Es decir, te van a poner un ejercicio escrito y tú vas a tener que traducir eso en una ecuación. Y entramos a ver tres teoremas, dos son muy teóricos, pero son muy sencillos si lo ves intuitivamente o gráficamente, y otro que es el del L'Hopital, que va a ser clave para resolver límites. Entonces, el primer teorema es el de Lagrange o valores medios, que dice que si en una función tenemos dos valores a y b en la x y que por lo tanto este es el valor f de a y este es el valor f de b, lo que nos dice Lagrange es que el triángulo que forman, es decir,
la tangente a este ángulo. ¿Que cuánto valdrá la tangente a este ángulo? Pues la tangente a este ángulo es f de b menos f de a partido por b menos a, obviamente, porque es f de b menos f de a es esto y b menos a es esto, ¿vale? Y lo que dice Lagrange es que hay un punto, obligatoriamente, hay un punto, que puede ser, por ejemplo, vamos a colocar un punto C, existe un punto C tal que la pendiente en C es exactamente igual a esta. Es decir, lo que nos dice es que la derivada en C es igual a la división que hemos hecho anteriormente. Una consecuencia del teorema de Lagrange es el teorema de Rolle. Es decir, si aquí quitamos de los valores medios y ponemos teorema de Rolle, lo que nos dice es algo que es una consecuencia de lo anterior. Es decir, si nosotros tenemos una función y tenemos dos puntos, A y B, que nos producen f de A y f de B, y resulta que son iguales, si son iguales, f de B menos f de A es 0. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que nos dice es que va a haber un punto C, ¿vale?, en el que su derivada va a ser 0. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay un punto C en el que la derivada aquí va a ser 0, es decir, va a haber un máximo o un mínimo. Ese es el teorema de Rolle, que es una consecuencia del de Lagrange. Pero son teoremas teóricos, yo creo que esto no tiene más profundidad. Y entramos a ver un teorema que sí que es clave, que es el teorema del L'Hopital y el teorema del L'Hopital generalizado, que básicamente es muy sencillo. Lo que nos dice es que si tenemos que calcular el límite, y nos va a servir para calcular todos esos límites que te dije de indeterminaciones, que los íbamos a poder resolver por L'Hopital, ahora te voy a explicar cómo es. Si tenemos el límite de una función en la que x tiende a un número, de una división de funciones, imagínate que tenemos una que nos da 0 partido por 0, o que infinito partido por infinito, o cualquiera de estas. Lo que nos dice L'Hopital es que para resolver este límite lo más fácil es hacer el límite, porque es igual hacer el límite cuando x tiende a x sub 0, pero en vez de hacerlo de las funciones originales, en vez de hacerlo de f y de g, lo vamos a hacer de la derivada de f y la derivada de g. ¿Vale? Incluso eso sería igual, evidentemente, también hacer el límite de la segunda derivada y así dividido entre la segunda derivada. Con la particularidad de que cuando decimos que x tiende a un número, también se considera cuando x tiende a infinito, cuando tiende a menos infinito, cuando x tiende a 0, etcétera, etcétera. Si te fijas, este teorema es un chollo, porque si tenemos un límite de una función que nos da problemas, que es una división, ojo, tiene que ser una división, y nos da problemas porque es tipo 0 partido por 0, infinito partido por infinito, pues podemos hacer el límite de la división de las funciones derivadas y lo que nos dé nos resuelve el límite. Es más, si tenemos funciones que por ejemplo nos producen indeterminaciones de este tipo, también las podemos convertir previamente diciendo, por ejemplo, podemos operar diciendo que la primera función
que nos da 0 y la segunda función que tiende a infinito, podemos reconvertirlas y decir que esto es partido por 1 partido por g de x. Esto es lo mismo. Y entonces esto ya es una función del tipo 0 partido por 0 y por lo tanto ya podemos aplicar L'Hopital. Es decir, nosotros cuando tengamos indeterminaciones vamos a intentar convertirlas en divisiones para poder aplicar L'Hopital, que L'Hopital es el chollo de los chollos. Y terminamos con un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos el límite cuando x tiende a 0 del seno de x partido por x, lo que siempre te he dicho, que para resolver el límite hay que meter el valor en las x de la función. Eso nos quedaría seno de 0 es igual a 0 dividido entre 0. Esto es una indeterminación. Y nos daría problemas resolverlo. Entonces, aplicando L'Hopital, y en el examen explícalo, di por L'Hopital, podemos hacer el límite cuando x tiende a 0 de la derivada del seno de x partido por la derivada de x. Y la derivada del seno de x es el coseno de x, es decir, nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x, porque el coseno de x es esto, y la derivada de x es 1. Por lo tanto, a la respuesta sobre este límite le vamos a decir que es igual al límite cuando x tiende a 0 del coseno de x. Y ahora resolvemos este límite. Metemos el valor 0 aquí y esto es igual al coseno de 0. Y el coseno de 0 es 1. En este sentido, solo recordar que el límite solo lo puedes quitar, es decir, este límite solo desaparece, ya no aparece aquí, cuando has metido ya los valores, el valor 0 lo has metido. Cuando metes el valor y te da un resultado es cuando ya quitas el límite. Al hecho de meter el valor es cuando quitas el límite.